Ayer en la madrugada 10 personas fueron detenidas en un punto de revisión del alcoholímetro. Esto fue en la colonia Lomas del Chamizal, en Coajimalpa, al poniente de la Ciudad de México. El reporte oficial informa que cuando los policías detuvieron a Gustavo Ángel Martínez, de 25 años de edad, por revisar los límites permitidos de alcohol para un conductor, apareció un grupo de personas, trató de rescatarlo, agredieron con piedras, palos y varillas a los policías, ahí lo estamos viendo, incluso dispararon al aire, según el parte oficial. Hay 3 policías heridos, además los agresores les quitaron un chaleco y 4 armas, equipo que más tarde sería recuperado. Eso fue ayer. Esta tarde los 10 detenidos, personas detenidos, entre los que hay 3 mujeres, fueron llevados al reclusorio Oriente y al penal de Santa Marta. La Procuraduría, ahí están las imágenes, la Procuraduría de Justicia encontró elementos para que estas personas estén sujetos a proceso. Los acusan de robo, lesiones y daño, ya que también golpearon 4 patrullas que estaban en el punto de revisión del alcoholímetro. La autoridad reaccionó, respondió y ejecutó. Que no sea tan fácil agredir a un policía. Buenas noches, pero eso pasó aquí, en el centro del país, en Coajimalpa. En otros lugares la historia es distinta. Hoy fue incinerado el cuerpo del inspector de la Policía Estatal de Quintana Roo, señor de nombre José Antonio Archi Llama. Criminales se lo llevaron, lo mataron y difundieron estas fotografías. Hemos sido cruelmente ofendidos a través de un acto perverso y traicionero. Nosotros le damos las gracias por los servicios prestados al Estado, a este Estado que tanto amaste, hasta perder la vida. Hoy amigos, familiares y compañeros dieron el último pase de lista al inspector de la Policía Estatal de Quintana Roo, José Antonio Archi, quien fue secuestrado y asesinado en Cancún, aparentemente por el cártel Jalisco Nueva Generación. A la 1:30 de la madrugada del jueves, el inspector salió de su turno en Playa del Carmen, cuando iba a su casa en su camioneta. Según lo poco que sabía su familia en ese momento, fue interceptado por hombres armados. Por la noche del jueves, policías municipales encontraron su camioneta abandonada en un parque de la colonia Villas del Sol, en la región 208. El sábado, 2 días después de su desaparición, en el estado de WhatsApp del policía fueron publicadas 2 fotografías, donde se le ve decapitado, con las manos amarradas a la espalda. En una foto sus ojos y su boca aparecen tapados con cinta. En otro estado fue publicado un mensaje, al igual que en su cuenta de Facebook, en el que menciona que el asesinato ocurrió por apoyar al jefe de la policía, Alberto Capella, y molestar al cártel Jalisco. Poco después, la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo emitió un comunicado para decir que no estaba confirmada la muerte del inspector y que seguían buscándolo. Ese mismo día, en redes sociales fueron publicados 2 videos donde el agente sostenía un arma. Ambos mensajes son similares, lo que cambia es el vestuario del policía. En el primero, el inspector aparece con equipo táctico y de fondo se escucha un corrido del Mencho. Tenemos órdenes directas de acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación y así mismo limpiar la plaza para que entre el cártel de Ojos. En el segundo, el inspector aparece con la playera volteada, donde se deja ver la leyenda Policía Estatal. Su voz se entrecorta. Me encuentro aquí por haber detenido agente del cártel Jalisco y asimismo los comandantes Ocampo Galindo, Cano Góngora apoyan al cártel de los Rojos. Fue hasta la mañana del domingo cuando elementos de la Fiscalía de Quintana Roo localizaron el cuerpo del agente sobre un terreno baldío. Estaba encobijado y embolsado, con la cabeza tirada en el suelo, a unas cuadras de las instalaciones de la Policía Estatal. Bueno, pues en algunos lugares se humilla, en otros se agrede y en otros se mata, y se mata así a policías. Esta mañana fue asesinado el comandante de la Policía Municipal de Celaya, Sergio Morales. Había salido de su turno en la comandancia, iba a su casa, en una camioneta, lo emboscaron
El agente tenía 25 años, ininterrumpidos en la corporación. Con este caso van 9 elementos policíacos asesinados en los últimos 6 días en Guanajuato, y en lo que va del año han matado a 34 policías en ese estado. Ahí mismo en Celaya, hombres armados se llevaron a un policía auxiliar. Esto ocurrió ayer en el relleno sanitario de Las Tinajitas. Hoy se difundió este video donde se ve cómo llegan los agresores a bordo de una camioneta, entran a la caseta de vigilancia y sacan a fuerza al policía. Según medios locales, el oficial está identificado como Alejandro Vázquez, quien llevaba poco tiempo en la corporación. Hasta esta hora el policía sigue desaparecido. Aquí hemos informado sobre la supuesta ejecución de 8 personas en la colonia Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo. Hoy la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas informó que ya hay órdenes de aprehensión contra los 7 policías estatales que habrían estado involucrados en estos hechos. Los policías son acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad, allanamiento de morada y de falsedad en informes a la autoridad. La primera versión que se dio fue que las 8 personas habían muerto en un enfrentamiento con los policías. Hasta esta noche, los policías estatales no están detenidos o no se reporta que estén detenidos. Elementos de la Policía Federal localizaron esas cosas que pasan en México. Localizaron 67 envoltorios con cocaína. ¿Dónde los encontraron? En los drenajes. Ahí están las imágenes, en los drenajes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con la Policía Federal, la droga fue localizada junto con empleados de una empresa durante una inspección en el sistema de drenaje. Estaban desasolvando las tuberías y encontraron cocaína. Al presidente, en otras cosas, al presidente López Obrador le preguntó esta mañana sobre la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República contra el dirigente nacional del PRI, contra Alejandro Moreno, por supuestamente haber falseado información sobre la compra de 16 inmuebles en los tiempos en que fue gobernador de Campeche. El presidente López Obrador dijo que no hay ninguna persecución política, que la denuncia la presentó un priista, el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, la presentó por enriquecimiento ilícito. Dijo el presidente López Obrador que la Fiscalía, atendiendo las denuncias de cualquier ciudadano, solo está investigando. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, respondió a lo que dijo el presidente. Dijo que sería preocupante que por diferir y pensar diferente al gobierno haya una persecución. Para Alejandro Moreno, el presidente del PRI, van a levantar la voz y no se van a quedar callados. Y hablando de levantar la voz, el expresidente Fox, Vicente Fox, reapareció el sábado, estuvo en la Asamblea Nacional del PAN, un partido al que ya se había ido, y ahí hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para hacer un frente contra Morena y contra Andrés Manuel López Obrador. Por la mañana hablamos con Vicente Fox y habló fuerte. Este reto de detener a este cuate es más grande que haber sacado al PRI de los Pinos. Hoy tenemos que sacar a López de Palacio Nacional. ¿A qué te refieres, Vicente, con darle en la madre a la 4T? Ganarle la partida. Y ganarle la partida con inteligencia, con firmeza, con estrategia, y se puede perfectamente en el 2021. No se trata de una revolución, no se trata de agarrarnos en el callejón de los trancazos a ver cuál de los dos gana. ¿Dónde está el México que queremos construir? Eso se construye invirtiendo en educación, y mete estos gorilas de la gente. ¿Qué imaginas cuando dices hay que formar un frente? De todos los mexicanos, no de los partidos, de ningún partido. Ninguno hoy es oposición, por esto nos está arrasando este tirano de López. No es cierto que sea un santo y que sea un profeta, es mediocre en su forma de ser. Qué duro, esta debe ser quizá la ocasión en que un expresidente habla más fuerte de un presidente en funciones. Le preguntaron al presidente López Obrador qué opinaba sobre lo que ha dicho Vicente Fox. Se limitó a responder esto. Y finalmente, presidente, preguntarle su opinión sobre las expresiones del expresidente Vicente Fox, que dijo, y lo cito, es momento de darle en la madre a la Cuarta Transformación. Sin comentarios.
Sin comentarios. La organización Transparencia Internacional presentó el Barómetro Global de Corrupción 2019. Es un estudio que mide la opinión y percepción de los ciudadanos sobre la corrupción en 18 países de América Latina y del Caribe. De acuerdo con este estudio, 1 de cada 3 mexicanos, 1 de cada 3, reconoce haber pagado un soborno por un trámite o servicio. Es el segundo porcentaje más alto de la región, solo estamos atrás de Venezuela. Para 4 de cada 10 mexicanos la corrupción en el país aumentó, pero 6 de cada 10 consideran que el gobierno actual está manejando bien o muy bien el combate a la corrupción. Interesante dato. De donde no ha cambiado la percepción es en el tema de la violencia. Cámaras de seguridad. Porque en parte por esto, todos los días, cámaras de seguridad grabaron el ataque ocurrido anoche dentro de un table ubicado en Jiutepec, en Morelos. Ahí están 3 hombres, llegan al lugar, un lugar conocido como Diosas, y desde la calle disparan a los guardias de seguridad, luego entran al negocio, siguen disparando, todo esto en 30 segundos. Hubo 2 personas muertas y 3 heridas. No fue el único ataque a un establecimiento que quedó grabado en estos días. El viernes, menos a la hora que terminamos el programa, en Uruapan, 2 hombres armados atacaron a clientes de un restaurante California Grill. En las imágenes se ve cómo los hombres fueron directo hacia las personas que estaban en una mesa. Murieron 4 y otros 3 están heridas. Hoy el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, le pidió a la Fiscalía General de la República que investigue este ataque. Ni en el caso de Jiutepec, en Morelos, ni en este de Uruapan hay detenidos. Faltan 3 días para el 26 de septiembre, 3 días para que se cumplan 5 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la zona de Iguala, Guerrero. Hoy, un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa pues vandalizó las instalaciones del Poder Judicial en Iguala. Algunos padres de los desaparecidos y normalistas llegaron a las oficinas, hicieron un mitin y un grupo aprovechó pues para tirar, al parecer, bombas molotov, pedradas a las instalaciones, hicieron pintas. Los manifestantes acusaron a funcionarios del Poder Judicial de haber destruido evidencias que podrían servir para dar con los responsables de la desaparición de los 43 normalistas. ¡Ay, cabrón! El viernes se cumplen 5 años del trágico 26 de septiembre de 2014 y están por cumplirse también 5 años de la versión conocida como La Verdad Histórica, la investigación del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. ¿Cómo se da la colaboración con los padres? Muy difícil. Mire, primero era muy doloroso, que estaban buscando un lugar para poder crecer, para poder ser más útiles, para poder tener un modo de vida que es lo que les da las normales rurales. Cuando se crearon por eso. Y ver a los padres que habían fijado su esperanza en esa cuestión destrozada, hecha pedazos, aunque todavía en ese momento no sabíamos que estaban muertos. Nunca me permitieron en esos primeros días interrogar a los padres para que me dieran más información de qué había pasado, ni siquiera interrogar a los alumnos. O sea, fue muy difícil la investigación en principio porque se negaban a dejar, prácticamente tenían secuestrados a los padres. Pero pues por fin pudimos romper ese círculo en el paso de varias reuniones. Obviamente nunca dejaron de estar indignados los padres, obviamente, entendible.
Y en muchas de esas ocasiones iban acompañados con otro tipo de personas que poco tenían que ver, pero que mucho tenían que decir, según ellos. Aún en esos casos lo aceptábamos tal y como era. La verdad histórica. El jueves, que se cumplen los 5 años de estos hechos, un representante de los familiares de los normalistas desaparecidos va a subir a la tribuna de la Cámara de Diputados en la sesión y desde ahí va a dirigir un mensaje. Es un hecho sin precedente acordado por la Junta de Coordinación Política. El viernes, después de presentar el texto del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y la carta del TEC de Monterrey, parecía que ahí quedaba el asunto de los jóvenes valientes, como los llamó el director del instituto, Pedro Salmerón, como llamó a los integrantes del grupo guerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre, que en el año 1973 secuestraron y mataron al empresario Eugenio Garza Sada. Pero no fue así. Pedro Salmerón ofreció al presidente López Obrador su renuncia, lo hizo el sábado, y de inmediato se nombró un nuevo director. Pedro Salmerón dijo que él no había renunciado, que solo había ofrecido la renuncia. El presidente López Obrador tenía entonces la última palabra y esto dijo hoy. Yo lo respeto mucho. Es un extraordinario intelectual de primer orden, pero al mismo tiempo también considero que hay que evitar la confrontación. Pedro vale más como investigador, como historiador, que como funcionario. Así es que con la frase Pedro Salmerón vale más como historiador que como funcionario, el presidente aceptó la renuncia de Pedro Salmerón. Hoy circuló también un texto de 2 integrantes de la Liga Comunista 23, firmado por 2 integrantes, por Jesús Morales Hernández y por Jaime Laguna Berber. Dicen, a grandes rasgos, la valentía es una virtud humana y el hecho de enfrentarse al Estado, que como en aquel tiempo y hasta la fecha ha sido represor de los intereses del pueblo, no solamente es sinónimo de valentía, sino de salud mental. Los exguerrilleros culpan de la violencia de entonces y de hoy al capitalismo y al neoliberalismo y refieren una antigua versión que en el momento en que lo secuestraban, Eugenio Garza Sada cayó abatido por uno de sus escoltas, ya que había recibido esas instrucciones, abatirlo en caso de un intento de secuestro. Por aquellos hechos, dice el texto, decenas de compañeros fueron detenidos, torturados y obligados a confesarse como autores, permaneciendo años en prisión. El texto señala como integrantes de la burguesía más reaccionaria que intenta enfrentar al presidente López Obrador, a partir de lo dicho por Pedro Salmerón, eso de los jóvenes valientes, identifica como integrantes de esa burguesía reaccionaria al Consejo Coordinador Empresarial, al expresidente Felipe Calderón y a la senadora de Morena, Lili Téllez. Concluyen con la pregunta, ¿quién es el responsable de la violencia? ¿El que produce el hambre o el que lucha contra ella? Texto de integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Y en medio de todo esto, esta mañana el Estado mexicano reconoció por primera vez la guerra sucia de finales de los años 60 y buena parte de los 70. Y señaló que la entonces Dirección Federal de Seguridad, el Ejército y la Policía Judicial de Sinaloa torturaron a Marta Alicia Camacho Loaiza, integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre. En el cautiverio, Marta Alicia dio a luz y tuvo que presenciar además la tortura y muerte de su esposo, el también guerrillero José Manuel Alapisco. Lamento mucho que no esté la Sedena, ya que perdió una gran oportunidad para reconocer las atrocidades que cometieron en esa época. Reconocerlo sería avanzar hacia el fortalecimiento de su institución. Qué lamentable, debieran de estar aquí
porque fue justamente al interior de las instalaciones de la 9ª Zona Militar en Culiacán, Sinaloa, donde se cometieron estas atrocidades que van más allá de la comprensión humana. Les ofrezco una disculpa pública por el daño a la imagen, el honor y a la dignidad en agravio de su familia, derivadas de la criminalización realizada en su contra por diversas instituciones del Estado mexicano. Así es que en la historia oficial se rechazó llamar jóvenes valientes a los exguerrilleros que mataron a don Eugenio Garza Sada. No lo quiso avalar el presidente López Obrador, pero en la historia oficial también, y hay que subrayarlo, el gobierno del presidente López Obrador reconoce que hubo una guerra sucia, brutal, que se llevó no solo a guerrilleros, sino también a gente de izquierda. El gobierno del presidente López Obrador reconoce la existencia de esa guerra sucia durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Vamos a regresar a este tema al final del programa. Bueno, cambio de tema, cambio de tono, aunque también una historia. Bueno, en fin, el verano del año pasado marcó para Carlos Santamaría, un estudiante superdotado de 12 años de edad, marcó el inicio de su carrera universitaria en la UNAM. Entró a estudiar física biomédica a los 12 años, pero a la segunda semana del semestre, este niño genio, fue víctima, y así lo dice él, y así lo dice su familia, fue víctima de acoso y de difamación. Y esto ocurrió. Mentalmente estoy preparado para lo que venga, porque ya los tres hemos pasado por bastantes cosas. Carlos Santamaría, quien ingresó a los 12 años a estudiar física biomédica a la UNAM, estaba listo para el reto académico. Pero 14 días después de iniciar el primer semestre, en agosto de 2018, las complicaciones no las puso la ciencia. Su papá denunció que Carlos era víctima de acoso y difamación. Un tema de acoso en redes sociales por parte de un profesor de la facultad que no está en la carrera de él, es un profesor de otra área, que de manera inexplicable empezó a publicar que lo de Carlos era una mentira. Pero no fue el único docente que acosó a este estudiante excepcional. Otra profesora, suplente de la materia de álgebra, increpó a Carlos durante un examen. El reclamo fue el mismo. Y se empezó a decirme que yo no tenía por qué estar ahí, que porque era un niño, los niños no van a la universidad. Y hice lo que pude en el examen, lo entregué y dije, bueno, así no se puede hacer el examen. El padre de Carlos interpuso una demanda de amparo para proteger los derechos de su hijo, que fue desestimada por un juez federal. Pero insistió y presentó un recurso de revisión. 1 año y 19 días después de la demanda original, el 7º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México le dio la razón. Resolvió que la UNAM tendrá que modificar o mejorar su legislación, no solo para proteger a Carlos, porque todo niño tiene derecho a estudiar en un lugar sano, seguro, sino que también cualquier otro niño que demuestre las competencias para ingresar. Y Carlos las demostró. Su ingreso a la UNAM fue noticia internacional. La bienvenida otorgada al joven estudiante fue en rectoría, en una conferencia de prensa. Hoy, 1 año después, la sentencia concluye que sufrió acoso por parte de los profesores, quienes deberán reparar el daño hasta con una disculpa pública. La universidad, por su parte, deberá garantizar la plena inclusión de Carlos y, de ser necesario, perfeccionar su legislación para proteger los derechos de su estudiante, quien aún es un niño. Para que exista equidad, a las cosas que son diferentes se les tienen que tratar diferente. En todo, sea en ciencia, en matemáticas, en la sociedad, en todo. Carlos fue invitado a cursar 6 meses de bioquímica en la Universidad de las Islas Baleares, en España. Sin embargo, él prefiere volver a la UNAM. Ahora está cursando un nuevo semestre en la Facultad de Ciencias, en espera, y vamos a ver, y ojalá le vaya muy bien, en espera de tener
mejores condiciones. ¿Qué más tenemos, Cristal? Hoy se realizó en Nueva York la cumbre sobre la acción climática de Naciones Unidas, en la que participaron 66 países con el compromiso de reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Prometieron trabajar por el futuro del planeta. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Con esta fuerte condena contra los líderes mundiales, comenzó su discurso la activista sueca de 16 años, Greta Thunberg, en la inauguración de la cumbre sobre la acción climática de Naciones Unidas. La joven activista fue clara: el cambio es urgente, los jóvenes observan y no les pueden fallar. El que sorprendió a los presentes fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que no participaría en la cumbre porque estaba muy ocupado. Pero llegó, escuchó a algunos exponentes y a su salida opinó que todos los países deben promover un medio ambiente limpio, aunque evitó hacer referencia a la crisis climática. A nombre de México, el canciller Marcelo Ebrard se comprometió, junto con otros representantes de 13 países que conforman el panel de alto nivel para la construcción de una economía oceánica sostenible, a tomar acciones para reducir el impacto del cambio climático en el océano. Brasil no estuvo incluido en los discursos, pero se habló de la Amazonia. Se desbloquearán $500 millones adicionales para las selvas tropicales, en gran medida gracias al apoyo económico de Alemania y Francia. Los 66 países presentes en la ONU se comprometieron a reducir las emisiones de gases con efecto invernadero en al menos 45% para 2030 y prepararse así para alcanzar la neutralidad en carbono para mediados de siglo. El Papa Francisco también participó con un mensaje transmitido en video en el recinto, en el que pidió honestidad, responsabilidad y coraje para enfrentar uno de los fenómenos más graves y preocupantes que está viviendo nuestra época. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. A pesar de las protestas que vecinos de la comunidad de Bosques de San Sebastián, municipio de Puebla, realizaron frente a la Fiscalía del Estado para exigir que castigaran a María Consuelo, acusada de matar perros y vender la carne, la mujer fue liberada porque el delito por el que se le acusa no amerita prisión preventiva, hecho que causó indignación, ya que según vecinos y testigos, la mujer de 42 años maltrataba a animales y hacía negocio con la carne de perros que mataba. Incluso en su casa encontraron restos en un refrigerador, como lo vimos aquí el viernes. Las investigaciones continúan, ya que María Consuelo también fue señalada por abandono de menores ante las condiciones en las que vivían sus dos hijos de 8 y 17 años, quienes permanecerán en resguardo del DIF. Se les dijo que está tapado el drenaje, los hijos de su puta madre. Y vean lo que tengo ahorita aquí en la casa. ¡Agua de caca! ¡Auxilio, por favor! No es la única persona molesta por las pérdidas ante las inundaciones de esta tarde en Villahermosa, Tabasco. Una hora bastó para que las fuertes lluvias provocaran caos. Muchas calles tuvieron que cerrarse por el nivel de agua que se metió a las casas y que acabó con todas las pertenencias de los afectados, obligando a algunas familias a salir de sus hogares para resguardarse en zonas más altas. Algunos comercios también presentaron severas inundaciones. Aún no hay un reporte preliminar de daños, pero Protección Civil indicó que se mantendrán las lluvias muy fuertes en las próximas horas. Buenas noches, Ciro.
Buenas noches, Cristal. El colectivo de organizaciones No Más Derroches denunció que el gobierno federal intenta declarar como instalación estratégica la base aérea de Santa Lucía. De acuerdo con un documento que difundió esta organización, la Secretaría de la Defensa Nacional le solicitó a un juez que revoque la suspensión definitiva que impide la construcción del aeropuerto Santa Lucía. Y el argumento es que supuestamente ese amparo pondría en riesgo la seguridad nacional. Para el colectivo No Más Derroches, esto es un pretexto para avanzar en la construcción del aeropuerto sin cumplir con los requisitos mínimos. Mañana un juez, Juan Carlos Guzmán, va a decidir si le da o no la razón al gobierno. La agencia de viajes británica Thomas Cook se declaró en bancarrota hoy, afectando a 600,000 clientes en destinos turísticos de todo el mundo. Uno de esos destinos es el Caribe mexicano. En todo Quintana Roo hay 285 turistas, eso se reportaba hasta hace unos momentos, en espera de poder regresar a sus países de origen. Se tenían que ir en esta línea. De acuerdo con la Secretaría de Turismo del Estado, cada mes se recibían unos 7,000 turistas con este grupo, con el de Thomas Cook. En todo el país se calcula que eran unas 200,000 personas las que llegaban cada año. En algo que no nos debería tener tan contentos, hoy BBV y CONAPO presentaron su análisis sobre las remesas y la migración en México. Calculan que este año habrá más de 35,000 millones de dólares de remesas, lo cual implica un crecimiento del 5% con el año pasado, y esperan que para el año que entra haya otro 5% de crecimiento. Es decir, que superen los 37,000 millones de dólares. Parece que la noticia es muy buena, que tengamos más remesas, que las remesas sigan creciendo, que a pesar del endurecimiento de las políticas migratorias haya más remesas, pero es una mala noticia. Quiere decir que algunos de los mexicanos más productivos, más eficientes, que en Estados Unidos la tasa de desempleo de los migrantes mexicanos es del 3.6%, 5% en el caso de las mujeres, que es de las menores tasas de desempleo, no estén produciendo en México, no estén contribuyendo a México de una manera nota la pudiste directa. haber dado hace 1, hace 5, hace 10, hace 15 o hace 25 años. Pues sí. Llevamos desde Vicente Fox, que ahora está de regreso, creo. Sí. Hasta ahora diciendo que las remesas son muy buenas. No, son mexicanos que deberían estar produciendo en México y deberíamos tener un país mejor. Deberían. Pues sí, pero eso es lo que hay. Ahí te va de nuevo. ¿Es cuánto? ¿Es cuánto? Entonces, que cuente como remate. Espérame porque voy yo. Remátala, David. No, es que ahora es remátala. ¿Es cuánto? Hoy la Secretaría de Hacienda informó que Petróleos Mexicanos, ¿en qué gastó los 5,000 millones de dólares que le dieron? Pagó bonos que vencían entre el año próximo y 2023 con tasas de interés que iban del 3.25% a más del 8%. ¿Se acuerdan cuando el padre del análisis superior les dijo que no le iban a quitar el grado de inversión a Pemex y mucho menos al país? Con estas operaciones se demuestra. Entre la polémica por el asesinato de don Eugenio Garza Sada hace 46 años y el 5º aniversario luctuoso de Ayotzinapa, el gobierno del presidente López Obrador ha hecho lo que un gobierno de izquierda tendría que haber hecho: reconocer que hubo una persecución brutal de los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, no solo contra guerrilleros, sino contra militantes de izquierda. Sí, hace casi medio siglo, policías federales y soldados torturaron y mataron a muchas personas. No se trata de llamar hoy valientes o cobardes a unos o a otros. Se trata de incrustar ese negro momento en la historia nacional. Incrustarlo para procurar que nunca se repita. El presidente López Obrador no podía pasar de largo por el tema de la represión de los años 60 y 70, y no lo hizo. El reconocimiento y la disculpa de hoy a una guerrillera torturada por el Estado mexicano le va a traer algunas críticas, pero ha sido un acto de congruencia de un presidente de izquierda que se dice enemigo jurado de la represión. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.